Un paciente politrauma es aquel paciente que va a complicarle la existencia tal vez, pero si tiene un buen manejo del mismo, no va a crear muchas complicaciones. Va a comprometer múltiples lesiones que van a comprometer o van a tener un riesgo vital como tal. La atención básica de este tipo de pacientes tiene que englobar lo siguiente. El escenario prehospitalario, que bien saben, se los he dicho, no existe como tal, pero si es que podemos abordar un manejo prehospitalario sería adecuado. La evaluación y acciones iniciales que va desde lo que es el triaje y la clasificación de este paciente. El reconocimiento primario, que eso lo hemos visto en evaluación del paciente como tal. La resucitación se amerita. El reconocimiento secundario, la reevaluación y el tratamiento definitivo para este tipo de pacientes. ¿Qué vamos a hablar del reconocimiento primario? Esto ya lo sabemos muy bien, es un recordatorio. El ABCDE del paciente politrauma, en todas las vías de atención de urgencia del ATLS y del ACLS, sobre todo el ATLS y el PHTLS. Y el reconocimiento secundario va a estar basado en todas las lesiones o el balance global que ustedes tengan como diagnósticos presuntivos que van a englobar este tipo de pacientes, ya sea por apartados, aparatos o estaban en la ascensor, ¿no? Vamos a ir rápidamente, silencio por favor, silencio. Vamos a ir repasando poco a poco lo que son el ABCDE. Ustedes ya lo dominan, ya lo saben. Entonces tenemos que ver en el A las causas de la obstrucción, como les digo, es sumamente rápido, donde tenemos que siempre basarnos en el nivel de conciencia. Si se acuerdan en el tema de vía aérea, no todo paciente inconsciente se va a intubar, tenemos criterios de, y en este caso tenemos que ver si hay causas de obstrucción como tal, por cuerpos extraños, anatomía, lesiones, etcétera, hemorragias, secreciones y lo que ustedes se puedan imaginar. Por ejemplo, tenemos un trauma maxilofacial grave o una quemadura inhalatoria que posterior puede hacer una edema de glotis y una obstrucción total de la vía aérea. ¿Qué signos de obstrucción de la vía aérea vamos a encontrar? Bajo nivel de conciencia. Pacientes con una obstrucción parcial presentan un estridor, ronquido o una afonía como tal. La inadecuada alineación traqueal, que viene desde lo que son lesiones cervicales o lesiones craneoencefálicas como tal. El paciente va a presentar taquipnia, triaje, ¿no? Expansión torácica nula si es un trauma torácico asociado, y una cianosis secundaria, obviamente, al proceso hipóxico que presenta este paciente. Ya les había dicho en el tema de vía aérea, solamente es un recordatorio que no se acuerdan, ¿no ve? ¿Qué ejes tenemos que alinear? Vamos a ver si me tiran bola. En el examen están. ¿Qué ejes tengo que alinear? Oral. ¿Qué oral? Oral, ¿qué más? Y esofágico. Laringe. Faringio y esofágico como tal, para permeabilizar bien la vía aérea como tal, ¿cierto? Obviamente una vía aérea no permanente o transitoria, ya les he dicho, ¿no? Vamos a hacer con un abordaje del ambú, del oxígeno por alto flujo y demás, y una vía aérea definitiva, la intubación que ya se la saben. ¿Cuáles son los criterios para la vía aérea definitiva? De lo que estamos hablando, de lo que es la intubación traqueal, un breve recordatorio, ¿no? El apnea, la inconsciencia obviamente depende del cuadro, que sea obviamente traumático o politraumático. Mantenimiento inestable por otros medios, cuando el paciente no pueda tener una autonomía propia en lo que es la ventilación como tal espontánea, hay que proteger a este paciente de la broncoaspiración y los demás fluidos, ¿no? Y obviamente para todo este tipo de procedimientos tiene que haber una adecuada administración de fármacos. Esto ya se lo hemos en la anterior clase, de 2 clases, así que creo que está totalmente claro cómo la intubación traqueal. Si vamos a la B, obviamente, como recordatorio de la ventilación, ya les he hablado del flujo aéreo, les he hablado de la ventilación como tal, de cuánto es el tiro, cuánto aportamos, alto flujo, bajo flujo, así que creo que no hay mucha duda sobre eso. Tenemos que tener en cuenta tipos de trauma, como el neumotórax, atención, el tórax inestable y las torácicas abiertas, que se acuerdan cómo se clasifica el trauma torácico. Abierto, cerrado, y el abierto se clasifica en bien hipoglicémicos, ¿no?
No. Trauma penetrante, no penetrante, y un hemotórax pasivo generalmente es de origen trauma. Continuamos. ¿Qué signos nosotros tenemos que evidenciar o tenemos que tener en cuenta para tener una alerta sobre la vía respiratoria como tal? Signos vitales. Una frecuencia respiratoria que sea arriba de 35 como taquipnia y menor de 10 que sea una bradipnia. Movimientos torácicos asimétricos. Imaginen que tenemos un bolet costal. ¿Qué es el bolet costal, doctores? ¿Qué demonios es el bolet costal? Fractura completa de las costillas. ¿Cuántas costillas? ¿Una? Más de 4. Más de 4, adivinanza. ¿Cómo es? ¿Cuántas? Hay una característica bien importante. Les pongo un ejemplo. Un paciente que tenga 6 fracturas costales. ¿Es un bolet costal? En 6 costillas diferentes. ¿Es un bolet costal o no? ¿Sí o no? Sí, dicen por aquí. ¿Cómo es? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo es? No es un bolet costal, 6 fracturas en 6 costillas, pero si es un bolet costal que tengas 8 costillas en, qué sé yo, en 8 fracturas en 4 costillas. Se caracteriza por 2 puntos de fractura en cada costilla. Eso te da un bolet costal, un tórax inestable como tal. Por eso vienen los movimientos torácicos asimétricos. Un trabajo respiratorio excesivo que se va a traducir en uso de musculatura accesoria y una respiración paradójica. ¿Qué es la respiración paradójica? ¿Alguien sabe? Si es intermitente, si se detiene. ¿Periodos de apnea y demás? No, no es la respiración. ¿A ustedes nunca les ha dado una neuritis intercostal? No sé, por un trauma, no sé, por cualquier cosa. Es un dolor de puntada de costado, donde el paciente no puede hacer inspiración. O sea, no puede expandir la caja torácica. A ver, imaginen un paciente que tiene 5 fracturas costales. ¿Podrá expandir la caja torácica? Difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hace el paciente? Al momento de inspirar, por el dolor, inspira pero no expande. Entonces es un movimiento muy asimétrico donde no hay expansión de la caja torácica. Entonces vos no ves esa expansión de la caja torácica. Esa es la respiración paradójica. Obviamente si tenemos heridas penetrantes, ¿qué será el enfisema subcutáneo? ¿Alguien tiene alguna idea? Presencia de aire debajo del tejido celular subcutáneo. El tejido celular subcutáneo. ¿Y qué te traduce eso? Un neumotórax, es la salida del aire a nivel de lo que es el, como dice su compañero, que ellos van a subcutáneo. Ustedes han palpado nieve, han tocado nieve, han apretado la nieve, y se siente igual en la piel. Es la misma sensación, es la misma sensación. Así que si algún día tiene un paciente politrauma, trauma torácico, y hacen la palpación en tórax, anterior, posterior y demás, y sienten esa textura, el paciente está con un enfisema subcutáneo que se traduce en neumotórax. Silencio auscultatorio, ¿en qué caso habrá un silencio auscultatorio? Derrame pleural. Pues el derrame pleural no va a ser origen, estamos en paciente politrauma. No estamos en neumonía, no estamos en ICC. Taponamiento cardíaco. Silencio auscultatorio, estamos hablando de vía respiratoria. Silencio auscultatorio habrá en el mismo neumotórax, digamos, ¿no? El pulmón queda como un muñón pequeño y todo lo demás está ocupado por aire. Ustedes van a auscultar en los campos pulmonares y no van a escuchar ningún tipo de murmullo vesicular ni nada. Entonces eso incluso es algo clínico para diagnosticar un neumotórax o un hemotórax sin necesidad de hacer un estudio radiológico.
Obviamente la pulsioximetría menor a 90, pero me animo a decir incluso es menor a 60. Y obviamente la cianosis, sobre todo la cianosis perioral o la cianosis distal. Ahora, en oxigenoterapia ya les explicaba más o menos en día, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que tenemos de alto flujo, bajo flujo, obviamente solamente es un recordatorio. Nuestro volumen corriente 10 ml kilogramo, esto más que todo está aplicado cuando tenemos uso de asistentes como el BNI, por ejemplo, ubican las máquinas, ¿no? Las máquinas respiradoras, ¿no? Los ventiladores, mejor dicho, perdón. En anestesia han debido ver, o cuando vayan a prácticas de anestesia, cuando ven los ventiladores, o en terapia intensiva y demás, que obviamente son mecanismos con los cuales nosotros regulamos todo lo que es volumen corriente, el PIB y el VO2 y demás, y la frecuencia respiratoria. Esto es solamente una escala para que la repasen. Esto es del paciente en escala volante. Solamente es enfocado en la sedación y relajación, que también está en las diapos de analgesia sedación de la clase primera. Esto es un recordatorio de los medicamentos que nosotros deberíamos optar por aplicar al paciente politrauma en cuanto a analgésicos se refiere. Yo les pongo un ejemplo, un paciente con un grado de 7, 8, 9, 10, ese paciente que está totalmente inconsciente, presentará algún tipo de dolor, molestias. Vos dices, pero el doctor no habla, no escucha, no dice, pero ese paciente somatizando debe estar muriendo del dolor, ¿no? Entonces tenemos que hacer no solamente analgesia, sino también hacer sedación como tal. Y obviamente los mejores es la morfina, el fentanil. Obviamente hay que tener mucho cuidado con el fentanil y la metilidina, por ejemplo, porque hay que usar las dosis adecuadas como está acá, porque si nos excedemos en las dosis podemos provocar depresión respiratoria. Entonces, en vez de ayudar, ¿no?, a la parte ventiladora, vamos a empeorar la situación. Y coadyuvando, ¿no?, estos serían los principales, y coadyuvando entre los no opioides, el más efectivo y el más usado, el metamizol en dosis de 2 gramos, o el famoso ketorolaco que ustedes están todos. En los sedantes, ¿qué tal si es un paciente neurológico con un TEC moderado, que tiene datos de irritabilidad, que tiene datos de focalización, etcétera, etcétera, que esté irritable, se arranca todo, obviamente porque está subconscientemente realizando ese tipo de mecanismos? Nosotros tenemos que tal vez un poquito sedar, no solamente para tranquilizar al paciente, sino para hacer neuroprotección, porque ese cerebro está totalmente dramatizado, irritado, está tal vez con una lesión neurooperativa por hematomas, qué sé yo. Entonces tenemos que darle neuroprotección, un poquito apagarlo al paciente, no matarlo, ojo, ¿no?, con este tipo de medicamentos, ¿no? El propofol, obviamente, que es de uso generalmente anestésico, ante los anestesios y demás. Nosotros generalmente usamos en la emergencia el midazolam, tiene una vida media. Vienen presentaciones como el diazepam, 10 miligramos en ampolla, y obviamente se usa soluciones decimales. ¿A qué me voy? Una ampolla la puedo diluir en 10 o 20 ml y voy pasando soluciones decimales, ¿no?, 5 ml, 10 ml, de acuerdo a la respuesta de mi paciente. Obviamente también tenemos los antagonistas, porque también a veces, cuidado que se les haga difícil la tarea, nos pasemos de las dosis como tal, y tenemos que también tener mecanismos para revertir. A cualquiera se nos puede ir. Entonces, en este caso tenemos la naloxona y obviamente el flumazenilo, que es el antídoto de ¿qué? ¿Verdad? Benzodiazepina. Antes esto era, pues, no podíamos encontrar. Ahora, afortunadamente, en el mercado existen bastante flumazenilo. Relajantes musculares, que más o menos les he dado un hincapié en cuanto a la intubación secuencial y demás. Están los despolarizantes y no despolarizantes. El más usado ahorita en este momento es el atracurio, por los anestésicos, los dos anestésicos, y luego les voy a enseñar esa parte. Y antes se usaba mucho la succinilcolina como relajante no despolarizante, pero este tiene un efecto un poquito tóxico, y si no lo usas adecuadamente, el paciente te va a planchar, pero al otro lado, como nota celestial. Entonces, en la vida respiratoria creo que todo queda claro, sobre todo con la clase de vía aérea como tal. Entrando a lo que es la parte circulatoria, esto tenemos que acordarnos simplemente al uso de los líquidos, ¿no? Líquidos cristaloides y coloides, con los cuales nosotros podemos dar el aporte como tal. Pero obviamente, en un paciente politraumatizado, vamos a tener cierto tipo de etiologías, las cuales tenemos que tener bien claras. De las principales, obviamente, está el shock hemorrágico, shock hipovolémico, ¿no? Después nos sigue el shock cardiogénico, ya sea por un trauma torácico y demás. Obstructivo neurogénico. ¿Qué es el shock neurogénico?
que me ilumine. ¿Qué es el shock de tipo neurogénico? Hola. Hola. ¿Está bien? Habla. Habla, si te equivocas no hay lío. Mejor es que hables, si te equivocas no quieren hablar. Es aquel shock caracterizado por una hipoperfusión cerebral, isquemia. Hipoperfusión cerebral. Tendría sentido, pero más que todo, imagínense, vamos a ejemplificar. ¿Qué tal si tienen un trauma craneoencefálico severo? Con un hematoma subdural o un traparenquimatoso. Se ubican, ¿no? Me siguen ahí. Es el proceso fisiopatológico, funciona un edema, no tratamos el edema, se complica, aumenta el sangrado y obviamente vamos a ir perdiendo las funciones cerebrales. ¿Bueno? El paciente focaliza, el paciente hace Babinski, el paciente tiene lesión cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Si ese cerebro no hacemos un proceso de bajarle el edema, bajarle el proceso inflamatorio, ¿qué va a hacer? No tiene dónde expandir el cerebro, ¿sí o no? ¿Por dónde creen que se puede expandir el cerebro? O el agujero magno, ¿no? De los occipitales. Entonces el cerebro se va a alinear. Ese cerebro va a agarrar la protuberancia del bulbo, donde están nuestros centros, ¿no? Centros de respiración, etcétera, etcétera. Entonces el paciente nos va a entrar en paro secundario a un shock neurogénico. Ese paciente no se ha muerto de un shock hipovolémico. Ese paciente no se ha muerto por un sangrado. Ese paciente se ha muerto secundario a un trauma craneoencefálico. ¿Y qué ha pasado? Palabras sencillas, ese cerebro se ha apagado porque el cerebro obviamente estaba hecho pelota. Entonces es un shock de tipo neurogénico. Y obviamente el séptico, obviamente entra al final porque no va mucho de la mano de un paciente politrauma, ¿no? Este cuadro es el que ustedes tienen que siempre tener en mente, ojalá se lo memoricen, lo impriman, no sé, una tablita en su cuaderno, no tengo idea. Es algo que a nosotros como médicos de emergencia nos sirve tanto para valorar a un paciente. Y no solamente para un shock hipovolémico, también me sirve para un shock distributivo. ¿Qué es el shock distributivo? Así que, si se dan cuenta, miren, tenemos netamente parámetros los cuales cualquiera puede evidenciar. Si nosotros nos vemos en pérdidas de ml, si podemos llegar a cuantificar, súper. Tenemos pulsaciones que eso lo podemos ver, presión arterial, presión del pulso, que generalmente esto se mide en la frecuencia, ritmo, intensidad, duración y amplitud del pulso. En el llenado capilar, la frecuencia respiratoria, si el paciente está con diuresis o no, verle el estado neurológico como tal, lo principal. Si vamos a un ejemplo, aquí mismo podemos armar un caso clínico. ¿Qué tal si es un paciente que no se sufre un accidente de tránsito, es embestido por un vehículo, es traído al servicio de emergencias con un grado de 9, 10, tiene una presión arterial de no sé, de 80 a 30, ¿no? Presión normal, presión baja, presión muy baja, ¿no? Tiene frecuencia cardíaca de 140 o 150, que más o menos vamos acá, tiene respiraciones arriba de 40 por minuto. Entonces yo ya me tengo que abocar que este paciente es un shock de grado clase 4, donde supuestamente, según las guías y demás, este paciente por lo menos ha de perder el 40% o 2000 ml. Es altísimo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una reposición netamente de asociados de cristaloides y coloides. Y como les digo, nosotros podemos armar casos clínicos con todo este tipo de pacientes. Entonces, por favor, hay que repasar. En el examen les voy a poner casos clínicos, ustedes no es novedad. Entonces, pero puede ser abocado a esta situación. Por eso es bueno siempre repasar este tipo de cuadros. Y obviamente, hay que saber manejar líquidos, como bien ustedes ya lo saben. Cuando nosotros tratamos de acceder a una guía como tal para una reposición, yo les preguntaba a ustedes, no sé si a ustedes de otro grupo, nosotros ¿qué vamos a preferir? No sé, 2 vías periféricas o un catéter central. ¿Qué escogerían ustedes? Catéter central. Levanten la mano los que dirían catéter central. Y miedo, levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El resto,
Vías periféricas. De gran calibre. De gran calibre, sí. Vías periféricas. Y en este caso, cuando nosotros tratamos de revertir, obviamente un shock, ahí dicen, ¿no ves? 2 vías cortas de gran calibre. Aquí viene la pregunta para estudiantes de medicina, ¿qué debe pasar IPS, primeros auxilios y demás? ¿Qué válvula o qué tipo de venoclisis es uno de gran calibre? ¿Qué número? 8. Bueno, es una pregunta, silencio, es una pregunta interesante porque todos dicen, pero es suero y demás, eso es trabajo de la enfermera. Eso es trabajo de la enfermera. ¿Qué tal si estás en provincia y solo te tiene a vos la auxiliar de enfermera que no sabe qué realizar? Y les va a tocar, les juro que les va a tocar. Y ojalá les toque. Para que aprendan. Entonces, lo que yo tengo que hacer es usar vías de gran calibre. Con decirles que para un pequeño niño se usa una bránula tipo 21-24 o 8 por lo menos. Para un adulto promedio, adulto varón, yo uso una 18. Para una mujer, una dama, uso una 20. Mientras más alto el número de bránulas, más pequeño el lumen del mismo. Entonces yo tal vez usaré, no sé, pues una 16 hasta una 14, que es con la que a veces hacen donación de sangre, ¿no? Prefiero porque el nivel de perfusión por esas vías va a ser más rápido. El catéter, el lumen del catéter es un nivel, es unos 22, 24, entonces tiene el lumen muy pequeño. Ahora, obviamente, ese catéter central me va a servir a mí ¿para qué? Para aportar aminas vasoactivas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo poner aminas vasoactivas por una vía periférica? No es cuestión de tiempo. ¿Por qué creen? Que debería, porque no se, o sea, en emergencia ya, última instancia, última ya, pone por periférica, ¿por qué no se debería? Por los efectos, doctor. ¿Qué efectos? Como incremento de la contracción cardíaca. No, obviamente ese es el fin de la misma, eso es lo que quieres hacer. Pero yo estoy hablando por qué sí en una central y por qué no en una periférica. ¿Por qué? Si nos vamos al inicio de todo, el catéter central, ¿dónde llega? Va a vaso grande, ¿no? Va a vaso clave y generalmente llega al corazón, entre comillas, ¿no? A una vía casi directa. Pero una periférica no es porque, no, doctor, es que está muy lejos del corazón, no tiene nada que ver eso. Son vasos de pequeño calibre, entonces va a provocar irritación, inflamación, colapso de las venas, las aminas vasoactivas. Entonces, por eso no tenemos que usar una vía periférica con aminas. ¿Me deja entender? La sobrecarga inicial rápida, estos son los bolos que siempre les he comentado, ¿no? Realmente de 10 a 15, obviamente en un caso de choque puedo usar hasta 30 ml, pero nosotros sabemos que en un estado de inicial podemos usar de 6 a 7 ml kilogramo, ¿no? Y podemos dar cargas continuas de 30, incluso hasta 50 con cristaloides isotónicos. Cristaloides isotónicos. Esto es algo que tienen que aprender, bueno, ya creo que ya se los he dicho, tienen que recordarlo. No tenemos que dar reposado porque era. Podemos empeorar el edema cerebral, ¿no? Porque la osmolaridad de las dextrosas es diferente y vamos a causar un edema incrementado y tiene efectos negativos sobre. Mira. ¡Silencio! Ya. Importante. Tenemos que siempre evidenciar que este es un parámetro vital. Si ustedes han visto en la tabla, la presión arterial va a ser el que te va a avisar realmente si tu paciente se está chocando o no. ¿Cierto? ¿No? Normal, normal, baja, muy baja. Pero obviamente esto es muy independiente del tipo de persona, del tipo de paciente. Hay pacientes que pueden tener una normal basal de 120-80, ideal. Como hay personas que tienen basales de 90-60 y viven felices, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es un poquito a veces paradójico, pero nosotros obviamente, aparte de la presión arterial, siempre nos vamos a afianzar con el resto de
signos vitales. La tensión arterial tarda en alterarse. ¿Por qué tardará en alterarse la presión arterial? Por los mecanismos compensatorios, ¿Cómo cuándo? vasoconstricción, ¿De quién? de los vasos Gracias periféricos. a quién. Por los vasoreceptores, ¿no ve que están en la carótida y en la? ¿Qué? ¿Dónde están los vasoreceptores? Están en todo el. En la carótida y las del sistema renina-angiotensina. No. Y del arco aórtico, en la aorta sobre todo. En la aorta. Entonces ahí están nuestros vasoreceptores y demás. Por eso el cuerpo inteligentemente dice, no, pues este flaco no puede morirse. Entonces libera todo, vasoreceptores, empieza a hacer anuria, empieza a tratar de retener toda la pérdida para tratar de solventar y tratar de salvar ese volumen que se está perdiendo en el paciente. Entonces, no siempre es prioridad que ustedes traten de llevar la cifra, la tensión arterial a algo normal o ideal. Entre el paciente con 80-30 y ustedes no, tiene que estar 120-80, ponle 2000 de líquidos, aminas vasoactivas. Tienes que tener cuidado. Aquí viene el ejemplo. Les voy a poner algo didáctico. ¿Qué tal si tenemos un paciente con un trauma abdominal? Supongamos que tiene una lesión de vaso. El vaso es uno de los órganos, ¿no? El segundo más fiable en el abdomen que causa bastante sangrado. Y tu paciente está con 80-30, haces un ecofast y sabes que tiene hemoperitoneo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo trato de llevar a cifras normales y no sé, por mi desesperación yo le paso 2000 o 3000 así en un bolo de Ringer normal o Ringer lactato. Y después, 10 minutos después, el paciente se muere. ¿Por qué creen que se llama muerte? Pero doctor, yo le he puesto líquidos, he tratado de reponer los líquidos, he tratado de mantener la bulimia. ¿Por qué se ha muerto el paciente? Porque si tiene hemorragia, si está con hemorragia activa, estamos favoreciendo lo que es la hemorragia. Ya, está bien. ¿Cuál es el receta? A ese paciente nosotros lo estamos hemodiliendo, ¿no? Si ustedes vamos, si nosotros vamos a fisiología, y ustedes están bien frescos de fisiología, no voy a preguntarles, pero vamos a tratar de día. En el intravascular como tal tenemos cierto tipo de osmolaridad y presiones como tal. Entonces la sangre propiamente tiene su densidad como tal, ¿no ves? Tiene su osmolaridad, tiene su pH, tiene etc. Yo al meter cargas abundantes de líquidos como tal, voy a cambiar esa densidad y la osmolaridad. Y obviamente, en palabras muy burdas, esa sangre densa la voy a poner un poco más diluida, más líquida. Por eso se llama dilución. ¿Y qué va a provocar en el lecho del sangrado? Más sangrado, ¿no ves? Y por eso el paciente se va a terminar de chocar. Tú le estás ayudando a que se termine de chocar y termine de morir. Por eso siempre en este tipo de situaciones, obviamente no es esencial que lo lleven a una cifra tensional normal, entre comillas, pero por lo menos nosotros deberíamos